Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este episodio que tenemos la oportunidad de reflexionar sobre conociendo al Jesús histórico y al Cristo de nuestra fe. En el episodio anterior les dejaba yo unas preguntitas para reflexionar, que hoy vamos a meditar, a reflexionar, y que tal vez ya no las hicimos, y si no, ahorita nos las vamos a hacer nosotros. Señor, todos te andan buscando, y ¿quién dicen ustedes que soy yo? Para abordar estas dos preguntas que me parecen esenciales en nuestra vida, dice el Gaudium et Spes número 22 que Jesucristo es el hombre perfecto. Y entendamos el hombre perfecto no porque no se equivoque. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, como habíamos mencionado, es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero ahí encontramos ese Jesús que llora, ese Jesús que se compadece, ese Jesús que está cercano. Todos te andan buscando, dice en un pasaje, o muchas de las veces vemos ese Jesús que se compadece. Todo el mundo señala a las personas, es que tú eres un pecador, y nuestro Señor no señala absolutamente nada. Por eso nos menciona que ese Jesús es un Jesús perfecto. ¿Por qué? Porque no se fija en los defectos. Nuestro Señor siempre se fija en el corazón de sus hijos. Y el caso más concreto lo tenemos en San Pedro. Nuestro Señor escogió a sus 12 apóstoles con sus carencias, con sus limitaciones, y sabemos que San Pedro era una persona, como decimos, de mecha corta. Se enojaba rápidamente. En ocasión que no quisieron recibirlo en una comunidad, dijo: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego? Concretamente Santiago y Juan, los famosos Boanerges, hijos del trueno. Nuestro Señor le dice: tranquilos, no va por ahí el camino. O San Pedro, cuando nuestro Señor le dice: nos acercamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, lo van a crucificar, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Y San Pedro dice: Señor, a ti nada te va a pasar de eso. Dice: quítate esos malos pensamientos. Y nuestro Señor enérgicamente dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Es ahí donde este documento, Gaudium et Spes, nos dice, número 22, que Jesús es el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque Él se preocupa y trata precisamente de darnos lo que más necesitamos. Yo quiero precisamente invitarlos, antes de abordar estas dos preguntas, ¿qué tanto conocemos nosotros a nuestro Señor? ¿Lo amamos? ¿Lo seguimos? Y hay que anunciarlo. Son como los 4 partes de este conocimiento que nosotros estamos buscando realizar y meditar. Nadie ama lo que no conoce. Y ya nos lo dice también San Agustín: ama y haz lo que quieras. San Francisco de Sales nos dice que la medida del amor es amar sin medida. Y yo creo que nos ha pasado que cuando más amas, más te entregas, la persona vive de una manera plena, total. Y a nosotros nos toca ver la respuesta, porque muchas las veces nos puede pasar eso: yo me entrego, yo hago completamente todo, y esperaríamos una respuesta de parte de la otra persona. A veces no llega y podemos decepcionarlos, pero Jesucristo nos invita a eso. Hay que conocerlo, meternos en su palabra, hacer oración. Hay que amarlo. Una vez que lo hemos amado, que estamos ahí presentes, nos va a cambiar completamente nuestra vida. Y hay que seguirlo, como nuestro Señor Jesucristo invitó a sus apóstoles y les dijo: vengan a mí. Y los llama ¿para qué? Para ser sus testigos. Y una vez que ya estuvieron con Él, como dice en Marcos 3:13, dice la palabra de Dios, llamó a sus apóstoles para que estuvieran con Él. Y una vez que están con Él, los envía a dar testimonio. Hay que anunciarlo. Y yo les invitaría de veras que nosotros también lo anunciemos de una manera muy particular. Muchas de las ocasiones les digo que cuando vayamos nosotros en nuestro vehículo, en el medio de transporte público, que si pasamos de frente a un templo, no dudemos en santiguarnos. Es decir, si alguien te preguntara: oye, ¿por qué hiciste eso? Porque reconozco quién es el que está ahí. Es el amor de mis amores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque lo he amado, porque lo sigo y quiero anunciarlo. Ese es lo que hoy nos dice el Papa Francisco: es ser misioneros desde nuestro mismo ambiente, sin irnos a otros lugares. Ahí es donde nosotros podemos precisamente propagar la palabra de Dios. Y lo más importante es que nuestro Señor Jesucristo llena las más altas aspiraciones del ser humano. Ahí tenemos que acudir todos nosotros. Y por eso en estos días pasados escuchábamos en la palabra de Dios: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿Cómo no vamos a encontrar ese conforto en nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: no te preocupes, ánimo,
constantemente a los apóstoles les dice, cuando les habla con palabras fuertes y les dice, el que no coma mi carne, no beba mi sangre, y ellos como que no entienden, y les dice, ánimo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes en esa tempestad donde los mismos apóstoles se sienten que van a perecer, y nuestro Señor les dice, tranquilos, yo voy con ustedes. Y que no se nos olvide, el que invita paga. ¿Por qué? Porque nuestro Señor paga a manos llenas. Pues bien, estas dos expresiones del Evangelio que les decía en el episodio anterior, Señor, todos te andan buscando. Dice en Marcos, en el capítulo 1, verso 37, todos te andan buscando. También nosotros andaremos buscando. Dice un dicho que el que no conoce a Dios, a cualquier burro se le hinca. Es decir, si yo no conozco a Dios, desgraciadamente voy a estar buscando algo que me dé paz, que me dé esa serenidad. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, y si nosotros no lo buscamos ahí donde Él está, donde nos dice, vengan a mí que los que están cansados y agobiados, desgraciadamente vamos a hacerle caso a unos pseudo transmisores de paz, alguien que te va a dar probaditas, pero no te va a dar la felicidad que tú andas buscando. Descubrir ese interés, esos sentimientos, esa curiosidad y esa iniciativa. Es curioso cómo nuestro Señor, cuando llama a sus primeros apóstoles, les van y lo siguen. Es curioso, dice en San Juan, que Juan el Bautista señala a nuestro Señor Jesucristo y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuestro Señor se voltea y les dice, ¿qué quieren? ¿En qué les puedo ayudar? Maestro, ¿dónde vive? Y hay algo tan importante que nos dice la palabra de Dios, dice San Juan, que nunca se le va a olvidar. Dice, eran las 4 de la tarde. Esas 4 de la tarde, ojalá que muchos de nosotros los tengamos también. Ese encuentro personal con Dios. Señor, todos te andan buscando. No solamente hay que buscar a nuestro Señor cuando tengamos un problema, cuando sintamos que la carga es muy pesada, en las alegrías también. Y hoy los invito, no sé cómo es nuestra oración, de veras acudimos, lo buscamos, no solamente porque tenemos una necesidad, hay que buscarlo y transmitirle también nuestras alegrías. Señor, estoy muy contento porque tuve éxito en mi trabajo, porque realicé este proyecto y me salió muy bien. Agradecerle a Dios, pero es buscarlo. Y otra preguntita que también les hacía, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Dicen Marcos 16:16. Nuestro Señor Jesucristo les dice a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algo muy importante, yo creo que nos ha pasado, muchas de las veces es más fácil hablar o decir lo que los demás piensan. A los apóstoles les pasó lo mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Jeremías o que Isaías o alguno de los profetas. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando nuestro Señor dice, a ver, dejémonos de cosas, dejémonos de, no les dice de chismes, pero sí les dice, a ver, eso es lo que los demás piensan. Tú, para ti, ¿quién soy yo? ¿Quién dices? O sea, ¿qué experiencia tienes? Porque no solamente es repetir lo que los demás dicen, sino para mí, ¿quién eres tú? Y nuestro Señor Jesucristo tal vez nos hace esa pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es decir, para responder a esa pregunta, parte de la experiencia que nosotros tengamos. Porque en definitiva, cuando nosotros nos encontremos a ese Padre misericordioso, Dios no te va a preguntar de lo demás. Oye, de doña Juanita que vendía, no sé, refrescos en la esquina, que vendía churros, ¿cómo le fue? No, de los demás no te va a preguntar, te va a preguntar de lo tuyo. ¿Qué experiencia tú tienes de mí? Dice un dicho que cada quien habla de cómo le va en la feria, ojalá que la experiencia que nosotros tengamos sea maravillosa. Si el Señor nos dice, yo estoy contigo, urge esa llamada, y en esa llamada pues dar una respuesta. Si todos andan buscando a nuestro Señor nos dice, bueno, ¿quién soy yo para ti? Y de una manera muy particular, si a nosotros nos hicieran esa pregunta, oye, si nuestro Señor te preguntara a ti de manera personal, directa, ¿qué papel juego en tu vida? ¿Tú qué le dirías? ¿O quién soy yo? Si empezamos por lo secundario, digamos, no en lo central, ¿qué has escuchado que soy yo? Unos van a decir que Jesús es el mejor amigo, que es alguien que está conmigo en las buenas y en las malas, es alguien que me resuelve los problemas, y es bonito, no estamos en contra de ello, pero ¿qué experiencia tú tienes? Tal vez tu experiencia ha sido muy fuertes, la pérdida de un ser querido, de un trabajo, problemas con tu vecino que tanto quieres o no te quieres tanto, pero esas circunstancias. Pues bien, todo esto nos lleva
ahondar en una pregunta: ¿quién es Jesucristo? Vamos a compartir aquí lo que dicen algunos autores y que me parece muy interesante, porque eso es lo que ellos opinan. Para nosotros, al final, dar una respuesta a eso. Para mí, ¿quién es Jesucristo? ¿Sabemos realmente quién es Jesucristo? Y digo, de veras sabemos quién es Jesucristo. No solamente que su tipo de sangre es AB positivo, qué tipo de tez tenía en su piel, que el pelo, la iconografía es muy rica, pero lo conocemos, podremos llegar a conocerlo. Es decir, de veras, no solamente unos conocimientos exteriores, físicos, sino un conocimiento espiritual, interno, es decir, lo conozco, lo vivo, lo sigo y sobre todo lo anuncio, porque podemos quedarnos con toda esa riqueza, pero no basta, hay que dar el siguiente paso, que es directamente anunciarlo. Jesucristo ha formulado la pregunta sobre su identidad, ser y misión. Él nos enseña, sobre todo, nos vamos a dar cuenta de que podemos abordar este apartado o tema que le hemos titulado así, conociendo al Jesús histórico y al Cristo de nuestra fe, desde dos perspectivas. Una es ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, tomando precisamente los acontecimientos, los milagros, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, a darnos cuenta como aquel soldado que estaba en la cruz, llamado Caius Longinos, que dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero eso es fruto precisamente de todos los acontecimientos, por los milagros, por su paciencia, por su manera de predicar. Pero el otro es la manera descendente, es decir, nuestro Señor Jesucristo lo vamos a conocer por precisamente el aspecto divino. Cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado, por mencionar algo, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y esa misma voz se va a escuchar en el momento de la transfiguración. En ese momento también nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor ahí también se hace presente, lo escuchamos, y que esa voz, ojalá que no nos entre por una orejita y nos salga por el otro. De veras lo conozco, lo sigo, lo amo, ¿qué me falta? Pues bien, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora vamos principalmente. La respuesta puede ser variada, como les he mencionado. Para algunos, es un maestro de oración, es un guerrillero, es un político fracasado, un amuleto de buena suerte, porque no basta traer una cruz. Yo puedo traer muchas cruces y decir: pues es que nuestro Señor aquí está conmigo. Sí, qué bueno que está contigo, pero es lo mismo. Eso es lo que los demás dicen, ¿qué experiencia tengo? O algunos van a decir incluso que Jesucristo no existió. Pues bien, les comparto. Para algunos dicen que nuestro Señor, y esto es lo que otras personas dicen que nuestro Señor es un revolucionario. Dice, un horizonte utópico de la estrategia evangélica. Es de la sociedad radicalmente, lo presentan como si fuera un comunista, como si nuestro Señor fuera, y no solamente un revolucionario, sino un revolucionario fracasado. Recordemos que cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ya habían surgido unos falsos mesías, un tal Teudas y un tal Judas. ¿Y qué es lo más importante? A estos, cuando se empezaba, precisamente se manifestaban porque el pueblo de Israel vivía sometido al imperio romano. Y cuando llegaba directamente este falso mesías, lo que hacía, agarraban al cabecilla y desgraciadamente lo mataban, y al matarlo se disgregaban. Entonces dicen que nuestro Señor es un revolucionario, pero un revolucionario fracasado. Otros van a decir que es una esperanza del hombre. Dice Roger Garudi: el Cristo ha arrancado de la historia toda fatalidad. Él lleva a término las promesas de los héroes y de los mártires acerca del gran despertar de la libertad. Y por eso dice, es una esperanza del hombre. Es cierto, nuestro Señor viene a transmitirnos una grande esperanza, pero esa esperanza no solamente es pasajera, debe ser siempre presente y viva. Otros dicen que nuestro Señor es alguien inaccesible, que no lo podemos conocer. Se trata de subir a ese sicómoro, es decir, a esa higuera, para ver si es que llega a pasar. Dice, pero ay de mí, yo no soy un buen trepador, y aunque me he empinado sobre las puntas de los pies, no lo he visto. Eso es lo que dice Eugenio Montal. Son autores de lo que ellos mismos piensan. Alguien inaccesible. Yo creo que eso, si nos preguntan a nosotros, decimos, no, nuestro Señor es alguien accesible, porque se hace presente, se hace vivo, y de alguna manera muy particular, pues está con nosotros.
Incluso alguien pensará, se sacó en un diario ruso en Pravda, dicen que Jesús es alguien inventado. Y dicen ellos, Cristo nunca murió y nunca resucitó, no ha existido jamás. Sabemos, dentro de la filosofía hay un término que se dice, si nuestro Señor Jesucristo o si Dios no existió, ¿para qué lo pones como un tema de discusión? Digo, es algo que se puede rebatir, pero muchos, incluso en periódicos, lo han sacado y lo han presentado así. Otros dicen que es alguien conceptualizado. Por eso dice que es un legendario fundador de la religión cristiana, cuya existencia histórica no pudo demostrarse con certeza. Y nosotros podemos rebatir, porque vienen los historiadores, Flavio Josefo, Plinio Joven, Tácito. Todos estos historiadores nos dan cuenta de la presencia real de nuestro Señor. Así es que no es un conceptualizado. Otros dicen que es una creación literaria. Dice Rudolf Augustin. Desearía demostrar con qué clase de legitimidad reivindica las iglesias cristianas a un Jesús que no existe. Pero Jesús existe, no es una literatura. Otros dicen, ¿cuál Jesucristo? Los evangelios son, dicen ellos, concretamente Austin, los evangelios son una especie de supermercado. Y lo dice él porque sabemos que tenemos 4 evangelios, con sus omisiones, con sus adiciones. Cada uno de ellos nos presenta un rasgo propio de nuestro Señor Jesucristo. No que estén inventando, recordemos que los hagiógrafos escriben, redactan directamente con la luz del Espíritu Santo lo que precisamente ellos a la luz del Espíritu les va manifestando, pero es los hechos y la vida de nuestro Señor Jesucristo, no es algo que se haya inventado. Dicen algunos que es alguien insignificante. Probablemente Jesús no existió nunca, y si existió sería un hombre pequeño y mezquino, y sabemos que eso totalmente lo descartamos, porque nuestro Señor imponía. Incluso los sumos sacerdotes decían, nunca nadie ha hablado como este hombre. Lo reconoce como ese hombre, como Jesús. Y su manera de predicar, su manera de presentarse con una seguridad, con una firmeza, donde dice, lo que les digo ahorita lo puedo decir desde las azoteas. Y ese Jesús es el que se hace vivo y presente en medio de nosotros, en medio de cada uno de nosotros. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de este capítulo. Creo que ha estado muy interesante, al menos de manera muy particular, ese Jesús histórico y Cristo de nuestra fe. Vamos a seguirlo meditando. En el próximo episodio vamos a meditar un poquito más sobre qué es eso que a nosotros nos impulsa a seguir. Es decir, ese Cristo, ¿lo puedo conocer por medio de la fe o no necesito la fe? Y creo que esto nos va a ayudar a amarlo, conocerlo, seguirlo y sobre todo predicarlo. Gracias.